¿cómo reaccionarías si la persona que prometió estar contigo, en la salud y en la enfermedad, es la primera en abandonarte cuando llega la enfermedad? Me llamo Valeria, tengo 38 años y llevo una vida sencilla con mi esposo, Mateo, de 42. Llevamos 10 años casados y aunque no ha sido perfecto, siempre pensé que éramos un equipo. Hasta ese día, ese maldito día en que el médico me miró a los ojos y dijo: «Tienes un tumor agresivo. El tratamiento es urgente y costoso». El mundo se me vino abajo, pero lo peor no fue la enfermedad, fue su reacción. Mateo se quedó callado, pálido. Esa misma noche no quiso dormir en la misma cama. A la mañana siguiente empezó a hablar de deudas, depresión, de que esto le superaba. A la semana me pidió el divorcio. No con lágrimas, no con dolor. Me lo dijo como quien se quita un peso de encima. «Lo siento, Valeria. Esto me está matando. Necesito empezar de nuevo». Ahí empezó mi verdadero infierno. No entendía cómo alguien que compartió mi vida por tanto tiempo podía rendirse tan rápido. No me abrazó, no preguntó cómo me sentía. Solo hablaba de números, de su ansiedad, de no estar hecho para estas cosas. Me miraba como si ya estuviera muerta. Durante los días siguientes firmamos los papeles. Yo con la mirada perdida, él con prisa, como si el cáncer fuese contagioso. Me dejó en el mismo apartamento que habíamos compartido, sin nada más que un adiós apurado y la promesa vaga de estar pendiente. No lloré, no de inmediato. Me quedé en silencio inmóvil como si el dolor necesitara permiso para entrar. Pero cuando llegó, arrasó con todo. Me tumbó al suelo. Me hizo gritar en la almohada como una niña sola en la oscuridad. Tuve que buscar ayuda médica por mi cuenta. Me dieron una lista de clínicas privadas, opciones públicas saturadas, presupuestos que me hicieron temblar. Sin seguro, sin apoyo, solo tenía una pequeña cuenta de ahorros que habíamos juntado para un viaje que nunca hicimos. Irónico. Mis padres habían fallecido hace años y mi única hermana vivía en otro país con sus propios problemas. No quise pedirle nada. Mi orgullo me dolía más que el cuerpo. Me convertí en una sombra en bata, cruzando hospitales con carpetas en mano, esperando que algún doctor me ofreciera algo más que una mirada de lástima. Una noche, al regresar de una consulta agotadora, entré al baño y vi mi reflejo en el espejo. Me vi pálida, con los ojos hundidos, la boca seca. Me toqué el pecho justo donde me harían la cirugía y supe que mi cuerpo ya no era mío. Era un campo de batalla. Esa fue la primera vez que me dije: «Valeria, si vas a morir, que sea peleando». Y peleé, día tras día, aunque no sabía cómo pagar la siguiente sesión, aunque las náuseas me tumbaban, aunque tenía que calentar arroz recalentado con lágrimas en los ojos. Me negaba a rendirme, no por Mateo, por mí, porque aunque me había abandonado, no me iba a dejar yo también. A veces me preguntaba si pensaba en mí, si alguna noche entre sus nuevas libertades se le cruzaba mi imagen en la cabeza. Me imaginaba que no, que habría encontrado alivio en su egoísmo, porque así era él cuando algo dolía, corría. Pero yo no. Yo aprendí a quedarme, a sostenerme a mí misma, a dormir sola sin quebrarme, a caminar por los pasillos del hospital sin nadie que me sujete la mano. Y aunque el cáncer crecía en mí, algo más también crecía, una rabia silenciosa, un fuego, una certeza. Si algún día él se atrevía a volver, no me iba a encontrar rota, me iba a encontrar de pie, porque no hay traición más cruel que la del que promete amor eterno y se va cuando más lo necesitas. Y yo, Valeria González, iba a demostrar que el abandono no me definía. Después de su partida, la casa se convirtió en un desierto. Cada rincón me recordaba que estaba sola. Mis amigas me llamaban, pero no sabía cómo decir que el hombre que amaba me dejó porque estaba enferma.
El dolor era físico, como si el abandono fuera otra enfermedad. La primera mañana después de que se fue, me desperté y durante un par de segundos creí que todo había sido una pesadilla. Giré hacia su lado de la cama y ahí estaba el hueco frío con las sábanas aún arrugadas de la última vez. Me quedé mirando esa parte vacía como si fuera un abismo. Me levanté, fui a la cocina y vi su taza favorita en el fregadero. Su cepillo de dientes seguía en el baño, su chaqueta colgada en el perchero. Por un momento, creí que podría volver, que iba a entrar por la puerta pidiendo disculpas con flores, con una cara arrepentida. Pero no pasó, y con cada hora que pasaba su ausencia, se hacía más definitiva. El silencio era lo peor. Yo antes amaba el silencio de nuestra casa. Era un silencio cómodo compartido. Ahora era un silencio hueco que me gritaba que estaba sola. Encendía la radio solo para escuchar voces, aunque fueran ajenas. Me sentaba en el sofá con una manta, mirando por la ventana sin saber qué esperaba ver. Tal vez a él parado en la esquina, dudando en volver. Me llamaban amigas del trabajo, una tía lejana, incluso una excompañera de colegio, con la que casi no hablaba. Todos con buena intención, pero yo no sabía qué decir. ¿Cómo explicas que el amor de tu vida te dejó cuando más lo necesitabas? ¿Cómo cuentas que prefirió liberarse del peso en vez de acompañarte en el infierno? Durante días no me atreví a salir. Me duchaba sin ganas, comía lo mínimo. A veces abría la puerta del closet solo para oler sus camisas. Me odiaba por hacerlo, pero era lo único que me quedaba de él. Una noche soñé que estaba de nuevo en casa, que se arrodillaba frente a mí, que me pedía perdón entre lágrimas. Al despertar mi pecho dolía de tanto llorar dormida. Era cruel que hasta mis sueños me recordaran lo que había perdido, y entonces vino el segundo silencio, el más duro, el de los pensamientos, ese que te pregunta qué hiciste mal si lo empujaste tú a irse, si hubieras actuado diferente, ese que te hace pensar que tal vez no valías tanto como tú creías. Me cuestioné todo, mi forma de amar, mi entrega, hasta mi dignidad. Me convertí en una mujer que hablaba sola, que susurraba su nombre por las noches, como si bastara para traerlo de vuelta. Pero no regresaba. El hombre que prometió estar conmigo en cualquier circunstancia me había dejado sola para enfrentar una muerte posible. Y con el pasar de los días, descubrí que el abandono era una enfermedad lenta. No mata de golpe. Se mete en el alma, te va carcomiendo la esperanza, te deja vacía por dentro. Te hace desconfiar de tu reflejo. Pero aún con todo eso, aún con el cuerpo enfermo, el alma rota, el corazón despedazado, decidí no rendirme, porque si yo no luchaba por mí, nadie más lo iba a hacer. Y aunque la casa estuviera vacía, yo seguía viva. Empecé quimioterapia con los pocos ahorros que tenía. Perdí el cabello, el apetito y las fuerzas, pero no perdí la dignidad. Cada día me repetía que si salía de esto, no sería por él, sería por mí. Las primeras sesiones fueron un golpe brutal. Sentía que mi cuerpo, que antes me sostenía con seguridad, se convertía en mi enemigo. La quimio quemaba desde adentro. El estómago se revolvía, la cabeza daba vueltas, y cada paso era una lucha contra el mareo. Pero cada vez que me sentaba en esa sala blanca con otras mujeres que también peleaban por su vida, encontraba un poco de coraje. Había una señora Teresa, con una sonrisa cansada pero firme. Me ofrecía caramelos de jengibre para las náuseas. No hablábamos mucho, pero su presencia era un recordatorio de que no estaba sola en esta guerra silenciosa. Me decía, el cuerpo duele sí, pero el alma manda. Esa frase me la repetí muchas veces como un mantra. A la tercera semana el espejo se convirtió en un enemigo.
Una mañana, mientras me lavaba la cara, noté que un mechón de cabello se había quedado en la toalla. Luego otro. Y otro. Lloré en silencio. No era solo pelo. Era una parte de mí que se iba. Era perder algo que me hacía sentir mujer. Decidí raparme antes de que la enfermedad lo hiciera por mí. Tomé la máquina de afeitar de Mateo. Si aún quedaba entre sus cosas, me senté frente al espejo y comencé. Cada línea que cortaba sobre mi cuero cabelludo era un acto de resistencia. Me temblaban las manos, pero cuando terminé respiré hondo. Estaba pelona, pálida, con los ojos hundidos, pero no rota. A veces perderlo todo es la única forma de saber quién eres. El hambre desapareció. La comida me sabía a metal, los olores me daban arcadas. Adelgacé al punto de que la ropa me colgaba. Me obligaba a comer algo, aunque fuera un par de galletas. Sabía que mi cuerpo necesitaba fuerzas, aunque no quisiera. Dormir también se volvió un lujo. El dolor era persistente, como si mi piel ardiera desde dentro. Me envolvía en cobijas, me aplicaba cremas frías, y a veces solo me recostaba mirando el techo, esperando que la noche pasara sin desmoronarme. Había días buenos, muy pocos, pero los había. Días en que me levantaba con una chispa de energía y salía a caminar un poco, aunque fuera hasta la esquina. Sentir el sol en la cara, el viento suave, era como un recordatorio de que seguía aquí. En uno de esos días me encontré con una vecina, doña Marga, que me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No preguntó nada, solo me abrazó fuerte y me dijo: «Qué valiente sos, nena». No sabía cuánto necesitaba oír eso hasta que lo escuché. La gente suele evitarte cuando estás enferma, como si el dolor fuera contagioso. Ese abrazo me hizo sentir humana otra vez. Aún así, los pensamientos oscuros regresaban por las noches. Me preguntaba si valía la pena luchar, si al final solo me esperaba una cama vacía y una muerte lenta. Pero entonces recordaba a la Valeria de antes, la que bailaba en la cocina con Mateo, la que soñaba con escribir un libro, la que reía con fuerza. Esa mujer aún vivía en mí, aunque enterrada bajo capas de dolor. Y así seguí, día tras día, sesión tras sesión, sosteniéndome en lo único que no me habían quitado mi voluntad, porque aunque el cuerpo se cayera a pedazos, mientras mi alma resistiera, yo no me daría por vencida. Un mes después, una tarde mientras dormía agotada en el sofá, alguien tocó la puerta. Era un golpeteo suave e insistente. Me desperté confundida, con la manta enredada entre las piernas, la boca seca y el corazón acelerado. No esperaba a nadie. Me arrastré hasta la puerta todavía medio dormida y al abrirla, ahí estaba, Mateo, más flaco, con ojeras profundas, la camisa arrugada y una mirada que no supe descifrar de inmediato. Su voz temblaba: «Valeria, no puedo vivir con lo que hice. Te fallé». Mi primer impulso fue cerrar la puerta en su cara, el segundo lanzarme a sus brazos. No hice ninguna de las dos cosas. Me quedé inmóvil, agarrada del marco, como si me sostuviera de un abismo. Lo miré sin decir palabra, intentando leerle el alma. «¿Te ves?» «Muy mal», murmuró con torpeza, como si no supiera cómo hablarle a una mujer enferma. Me dieron ganas de reír con rabia. ¿Eso era todo? Después de dejarme sola con el cáncer, volvía para decirme que me veía mal. «¿Qué querés, Mateo?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Por dentro temblaba. Él bajó la mirada, tragó saliva. «No he podido dormir. No he comido bien. Desde que me fui, no dejo de pensar en vos, en lo que te hice, en lo cobarde que fui». «Lo fuiste», le confirmé sin rodeos. «Y no solo fuiste cobarde, fuiste cruel». Lo vi cerrar los ojos, como si mis palabras fueran un golpe. «Lo sé. Tenés razón. Pensé que yéndome me estaba protegiendo, que no iba a poder con esto, que no quería verme perderte. Pero al irme te perdí igual, y de la peor manera.
Una parte de mí quería creerle. Otra gritaba que no me dejara caer otra vez en su trampa. No podés aparecerte así, Mateo. No después de todo. No después de que me dejaste firmando papeles con una bata de hospital puesta. Él dio un paso hacia adentro, pero levanté la mano para detenerlo. No, no entres. No todavía. Se quedó quieto con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Solo quiero ayudarte. Aunque sea llevándote al hospital, cocinándote lo que sea. No busco tu perdón. Todavía. Solo quiero estar, si me lo permitís. Lo observé unos segundos más. Parecía sincero, pero el dolor era tan grande que no podía confiar ni en lo que sentía. Te fuiste cuando más te necesitaba, y eso no se arregla con una sopa ni con palabras tristes. Asintió aceptando el reproche. Lo sé, pero aún así voy a volver mañana, y pasado, y todos los días que me dejes, aunque solo me mires desde la puerta. No espero que me abraces, pero quiero que sepas que no me fui para siempre, y que me duele haberte dejado. Ese día no lo dejé pasar. Cerré la puerta sin decir adiós. Me recosté otra vez en el sofá, mirando al techo intentando entender qué acababa de pasar. No lloré, no grité, solo pensé. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pensar en la muerte. Mateo volvió al día siguiente tal como dijo. Tocó con la misma suavidad, como si pidiera permiso para existir. Esta vez le abrí sin pensarlo demasiado. Venía con una bolsa de pan recién hecho y una mirada herida. No lo invité a pasar, pero él tampoco lo pidió. Solo me ofreció el pan como un gesto torpe de paz. Pasaron 3 días más así. Llegaba en silencio, dejaba algo útil, comida, medicamentos, una manta térmica, y se iba sin forzar ninguna conversación. Yo lo observaba desconfiada, pero curiosa. No hablábamos de lo importante, hasta que un viernes, cuando el cielo se nublaba, igual que mi ánimo, lo encontré sentado en el escalón de la entrada. No se había ido. Tenía la mirada clavada en el suelo, los codos apoyados en las rodillas, y cuando levantó los ojos, supe que era el momento. ¿Querés pasar?, le pregunté seca. Él solo asintió. Entró despacio, como si el aire le pesara. Nos sentamos frente a frente en la sala, sin nada entre nosotros más que el silencio acumulado de semanas. Yo no sabía por dónde empezar, pero mi rabia lo hizo por mí. Quise gritarte, insultarte, echarte. Pero no tengo fuerzas, Mateo. No me las dejaste. Así que te lo pregunto de una vez. ¿Vienes porque te pesa la culpa o porque me amas? Él se quedó helado. Me miró con los ojos húmedos y luego, sin decir una palabra, empezó a llorar. Lloró como nunca lo había visto. No de esos llantos contenidos, sino con el cuerpo encogido, el rostro hundido entre las manos, como si se desmoronara desde lo más hondo. «Te amo, Valeria», dijo al fin con la voz rota. «Pero no merezco decirlo. Yo no dije nada, solo esperé. Cuando era niño, mi papá nos abandonó. Mi mamá se enfermó del corazón. Yo tenía 9 años y vi cómo él se fue sin mirar atrás. Mi mamá pasó sus últimos meses sola y yo crecí con una mezcla de odio y miedo. Juré que nunca sería como él. Pero cuando te enfermaste, algo se activó en mí. Un terror. Como si mi cuerpo dijera «huye» antes de pensar. Y huí, igual que él. Se limpió la cara con la manga de la camisa. Cada día que estuve lejos te imaginaba sola sufriendo, pero no tenía el valor de volver, hasta que soñé contigo. Una pesadilla. Te veía en una camilla pidiéndome que no me fuera, y yo te daba la espalda. Me desperté gritando. Desde ahí supe que tenía que enfrentarlo. No por redimirme, sino porque no podía vivir con eso en el alma. No sé qué me dolió más, su confesión o el hecho de que por fin hablaba con el corazón. Yo también lloré, pero en silencio, no por lástima, sino por el peso que llevábamos los dos.
Mateo, lo que hiciste me rompió. Me dejó vacía en el peor momento. Me arrancaste más que el cabello o la salud. Me quitaste la fe. Lo sé, murmuró, y no te pido que me perdones hoy, pero quiero ayudarte, aunque me odies, aunque nunca me ames de nuevo. Nos quedamos callados cada uno procesando su propia herida. Por primera vez entendí que él también estaba roto, diferente, pero roto. No lo justificaba, pero verlo así tan expuesto me hizo pensar si la redención es posible cuando el arrepentimiento es sincero. Ese día no hubo abrazos ni reconciliaciones, pero sí hubo verdad, y a veces decir la verdad es el primer paso hacia la sanación. Mi mente decía que no, que era tarde, pero mi corazón lo miraba y recordaba lo que fuimos, las noches compartidas riendo por tonterías los domingos, cocinando juntos las veces que me despertó, con besos suaves, solo porque sí. No podía borrar todo eso por mucho que quisiera. Acepté que se quedara, no como pareja, como cuidador, como penitente. Tenía que ganarse el derecho a amarme de nuevo paso a paso con paciencia y sin garantías. Se lo dije así sin adornos. No te confundas, no estoy enamorada de vos. Y esto no es perdón, es un espacio, un lugar para que demuestres quién sos ahora. Él no discutió, solo asintió como quien recibe una sentencia justa. Se instaló en el sillón del living sin quejarse, sin preguntar cuánto tiempo estaría allí. Desde el primer día, se hizo cargo de lo práctico, cocinaba, limpiaba, preparaba los medicamentos y me llevaba a cada sesión de quimio en silencio. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era solo para preguntar cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería que me dejara sola. Hubo días en los que lo odiaba con solo verlo. Su sola presencia me recordaba el abandono. Pero también hubo momentos donde su cuidado me hacía bien. Me levantaba y encontraba el desayuno listo. Me envolvía en una manta cuando me quedaba dormida en el sofá. Me sujetaba el cabello, lo poco que me quedaba, cuando las náuseas me arrodillaban en el baño. Una noche, mientras yo temblaba de fiebre, lo sentí a mi lado pasándome una toalla húmeda por la frente. Su mano era cálida, firme, y por un segundo quise que me abrazara, pero no lo pedí. No quería debilitarme. Él nunca se aprovechó de mi fragilidad. No intentó besarme ni tocarme con intención. Sabía que estaba en prueba y que cada gesto era observado. Le costaba mirarme sin dolor y a veces lo sorprendía llorando en la cocina mientras preparaba sopa, pero no lo interrumpía. No quería consolarlo. Él tenía que cargar con su culpa. Mi psicóloga, porque sí comencé a ir a terapia, me dijo algo que no pude olvidar. No estás obligada a perdonar para sanar, pero a veces permitir que alguien enmiende sus errores también es parte de tu propia reconstrucción. Me quedé pensando en eso por días. Hubo una tarde en la que por accidente nuestras manos se rozaron. Fue al pasarme una taza de té. Nada especial, pero el contacto me sacudió por dentro. Lo miré a los ojos y vi en él algo distinto. No al hombre que me dejó, sino al que me amó una vez con ternura sincera. ¿Seguía ese hombre allí? Esa noche me desperté de una pesadilla. Grité su nombre sin pensar. En segundos él estaba a mi lado sujetándome, diciéndome que todo estaba bien, que estaba conmigo. Lloré como una niña, no por miedo, sino porque sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien me sostenía de verdad. Al día siguiente, le dejé una almohada y una frazada en mi habitación, no para que durmiera conmigo, sino para que descansara mejor. No dije nada, y él tampoco, pero su mirada de gratitud fue suficiente. Mi mente aún dudaba, aún lo juzgaba, pero mi corazón empezaba a preguntarse si era posible renacer,
incluso desde las ruinas. Con Mateo a mi lado todo fue distinto. No desapareció el dolor, pero apareció el consuelo. Me llevó a cada sesión, cocinó para mí, aprendió sobre mi tratamiento. No pedía perdón, lo demostraba. Y poco a poco, en medio del caos, volvimos a mirarnos como antes. Los días empezaron a tomar otra forma. Ya no eran únicamente una cadena de dolor y espera. Ahora también estaban marcados por pequeños gestos, una sopa caliente servida sin palabras, una manta doblada a los pies de la cama, una mirada que no buscaba aprobación, sino presencia. Mateo se convirtió en alguien nuevo. Se levantaba temprano para revisar los horarios médicos, se aprendió el nombre de cada medicamento y se aseguraba de que yo tomara todo a tiempo. Comenzó a leer artículos, ver videos, incluso se unió a un foro de cuidadores para entender mejor lo que yo estaba viviendo. Nunca lo vi actuar con lástima, siempre con respeto. En una de las sesiones de quimio, mientras yo dormía en la sala de espera, con una bata desgastada y un gorro de lana, desperté y lo vi dibujando en una libreta. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba escribiendo todo como un diario. Quiero recordar cada paso, cada error, cada cambio, para no olvidarlo jamás. Eso me conmovió más que cualquier disculpa. Una tarde llegamos del hospital y me recosté un rato. Él se metió en la cocina y comenzó a preparar una receta que yo solía amar. El aroma me llevó directo a los primeros años de nuestro matrimonio, cuando cocinábamos juntos los viernes y nos reíamos como adolescentes. Me invadió una nostalgia dulce, pero no dolorosa. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no me apretaba el pecho, solo me acariciaba el recuerdo. Empezamos a hablar más, no de lo que pasó, no directamente, pero sí de nosotros, de lo que nos gustaba, de los planes que habíamos dejado a medias. Me sorprendía encontrarme riendo con él de nuevo, comentando alguna película tonta o quejándonos del clima como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó, lo sabíamos los dos. Una noche de lluvia, él llegó mojado del mercado. Se le había roto la bolsa con las verduras y las traía apretadas contra el pecho como un niño. Me reí al verlo, y él también. Esa noche, al secarle el cabello con una toalla, sentí que algo se abría en mí. No era perdón aún, pero era un puente. Mi cuerpo seguía débil, pero sentía pequeñas mejoras. Dormía mejor, toleraba más la comida y tenía menos mareos. Los médicos hablaban de respuesta favorable. Yo lo sentía como una resurrección lenta pero firme. Y en esa nueva vida, Mateo estaba ahí, ya no como un espectador temeroso, sino como parte del proceso. Una tarde, sin planearlo, nuestras manos se entrelazaron en el sofá. No hubo electricidad ni palabras solemnes, solo un calor conocido cómodo. Lo miré, y él no dijo nada, pero sus ojos hablaban, y yo sin responder me dejé estar, por primera vez sin miedo, en medio de tanto caos entre agujas, medicamentos, análisis y noches largas. Empezó a brotar algo parecido a la esperanza. No era la misma vida de antes, no éramos los mismos, pero tal vez, justamente por eso teníamos la oportunidad de crear algo más real. Volvíamos a nacer, yo desde mi enfermedad, él desde su culpa, y quizás entre los dos desde el amor. No sé en qué momento lo volví a amar. Tal vez fue el día que se rapó la cabeza para que no me sintiera sola. Lo hizo sin decir nada frente a mí, con la máquina en la mano y una expresión serena. Al terminar, se miró en el espejo y me sonrió, como si no necesitara palabras. Yo, con el gorro de lana puesto y los ojos húmedos, sentí que algo dentro de mí se ablandaba. O tal vez fue aquella noche en que, tras una sesión particularmente dura, terminé doblada sobre el inodoro vomitando hasta las lágrimas. Él se arrodilló a mi lado,
Me sostuvo el cuerpo con los brazos, me acarició la espalda sin asco, sin miedo. Estuvo ahí hasta que me quedé dormida de agotamiento. Esa noche no me soltó. Me abrazó como si con su cuerpo pudiera devolverme algo de lo que había perdido. O quizás simplemente porque en el fondo aún quedaba algo de nosotros. No lo que éramos antes, sino algo más profundo. Algo que solo puede nacer después de haberlo perdido todo. Hoy han pasado 8 meses desde aquel diagnóstico. El tumor ha desaparecido. No lo digo con ligereza. Cada análisis, cada resonancia, cada mirada del médico fue una batalla ganada. El oncólogo lo llamó un milagro clínico. Yo no. Yo creo que fue la fuerza del alma y del amor verdadero que, aunque roto, quiso reconstruirse. Mateo y yo renovamos nuestros votos hace 2 semanas. Fue una ceremonia pequeña en el jardín de casa. Solo nosotros, unos pocos amigos, y el sol acariciando las flores. Esta vez no llevé vestido blanco, llevé un pañuelo color vino sobre la cabeza, una blusa sencilla y mi sonrisa más honesta. Él tampoco fue con traje, solo con una camisa clara y el corazón en las manos. Nos prometimos no perfección, sino presencia, no cuentos de hadas, sino realidad con ternura. Nos miramos a los ojos y entre lágrimas dijimos lo único que realmente importa. Estoy aquí y elijo quedarme. Al final la vida no se trata de finales felices, sino de reconstrucciones sinceras. Hay amores que se rompen y nunca vuelven, otros que se aferran a las cenizas y renacen. El nuestro fue eso, un renacer con cicatrices, las visibles como la línea en mi pecho donde me operaron, o las marcas de la aguja en mis brazos, y las invisibles como el miedo a ser abandonada o su culpa por haberse ido. Pero aprendimos a convivir con ellas, no a borrarlas, sino a darles un lugar, a mirarlas, sin que duelan tanto. Volví al trabajo hace poco. Mis compañeras me abrazaron como si regresara de una guerra, y en cierto modo así fue, una guerra del cuerpo y del alma. Me preguntaron muchas cosas, pero una siempre se repite. ¿Lo perdonaste? Y yo siempre respondo lo mismo. Perdonar no es olvidar. Es decidir que el amor vale más que el error. Cuando el arrepentimiento es real, no lo dije por quedar bien, lo dije porque lo viví. Sí, Mateo me rompió. Me dejó cuando más lo necesitaba. Me partió el alma en pedazos, pero también fue quien con manos temblorosas me ayudó a recogerlos uno por uno. Fue quien se quedó cuando ya no le debía nada. Quien cargó conmigo, no por obligación, sino por amor. Y yo elegí darle una segunda oportunidad. No a él, a nosotros. Porque entendí que hay errores que, si se enfrentan con verdad y voluntad, pueden transformarse en puentes. Hoy caminamos de la mano sin certezas, pero con firmeza. Y cada vez que siento que la vida me vuelve a tambalear, miro al lado y lo veo ahí, no como el hombre que me dejó, sino como el que eligió regresar y quedarse. Valeria, una mujer de 38 años, enfrenta el golpe más duro de su vida, al ser diagnosticada con un tumor agresivo. Pero el verdadero dolor llega cuando su esposo Mateo, incapaz de lidiar con la situación, la abandona, sola, enferma y con el corazón destrozado. Valeria lucha por sobrevivir y reencontrarse consigo misma. Meses después, Mateo regresa arrepentido, dispuesto a redimirse. Ella le permite quedarse no como pareja, sino como cuidador, dándole la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Con el tiempo, el amor, aunque herido, renace entre ellos. Juntos enfrentan el tratamiento, el miedo, y finalmente celebran un milagro, la recuperación de Valeria y el renacer de su relación. Esta es una historia de traición, dolor y redención, que nos recuerda que a veces el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que tiene el valor de volver
y sanar. Si te conmovió esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos que tocan el alma.